Hola de nuevo a todos. Retomamos la actividad del Congreso tras la última mesa, que ha sido, la verdad, muy interesante, sobre digitalización, emprendimiento y desarrollo socioeconómico. Y una de las conclusiones de la anterior mesa de debate ha sido la relevancia de las competencias digitales y la necesidad de adaptar los sistemas educativos para hacer posible la transformación digital en nuestra sociedad, ¿no? Y es precisamente este punto el que vamos a tratar a continuación. La mesa, que tiene por título Educación, Empleo y Competencias Digitales, que está moderada por Mónica de Oriol, y donde tenemos el placer de contar con María Álvarez, Félix García Lausín, Ana María Llopis y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Mónica va a hacer las presentaciones, seguro mucho mejor que yo, así que damos la palabra y tenemos en torno a 45 minutos para tratar de recuperar los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, yo creo que estamos en un tema que nos preocupa muchísimo, porque estamos hablando de si nuestro presente tiene un futuro esperanzador, y eso depende de cómo seamos capaces de entender la importancia de la educación. Creo que tenemos 4 invitados de excepción. Empiezo por mi derecha. Tenemos a Félix, que es García Lausín, ingeniero de telecomunicaciones y además matemático o especializado en matemáticas. Actualmente está en el SEGIP coordinando el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, y a lo largo de su carrera que ha estado involucrado en todo lo que es el diseño de la política educativa, especialmente en el mundo de las universidades. Estuvo en la CRUE, ha estado de coordinador, de secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, en el Ministerio de Educación, en fin, muy especializado en lo que es el mundo de la universidad. A su lado está María Álvarez, que es también profesora en la universidad, en este caso especializada en propiedad industrial, que, como nos decían en la primera mesa, se ha hablado de las dificultades de la propiedad industrial para el espacio único europeo y todo el tema regulatorio, cómo afecta el tema de la propiedad industrial, su proceso en lo que es la era digital. Es profesora en la Autónoma, licenciada en Derecho por Oviedo y máster en Business por el Instituto de Empresa. Ha escrito el libro sobre el derecho al olvido en Internet, que creo que es uno de los temas que también se ha tocado anteriormente y que es de enorme interés. A la izquierda tengo a Ana María Llopis, también miembro del Consejo Asesor de ADEI. Tengo ese lujo de compartir con ella unos tiempos. Yo creo que lo que más te ha puesto en los periódicos últimamente es tu presidencia en DIA, que es la economía real, pero detrás de esa economía real, que es el del consumo, donde vamos a la compra, hay toda una tecnología y una mente tecnóloga. Es fundadora fundó Open Bank, que fue el primer banco digital, y tiene su propia startup, que no veo que te lo has puesto aquí, y sin embargo, sí, fundadora ICEA de Ideas for All, que viene en el titular y no viene en el currículum, que creo que además de la economía real está en la economía digital como fundadora ICEO. Y luego tenemos al presidente Rodríguez Ibarra, que claramente no hace falta muchas presentaciones, pero solo deciros que es filósofo. Acordaros que la filosofía es la base del conocimiento, y en este caso Internet sería una herramienta, con lo cual sin filósofos no habría herramientas. Fue presidente, como sabéis, de la Comunidad Autónoma de la Extremadura, y actualmente preside un centro de estudios bajo la denominación de Fund CERI, que trata de orientar hacia la defensa del modelo de Estado que siempre defendió y reflexionar sobre la nueva sociedad y la nueva educación que la aparición de Internet ha generado. Bueno, nuestro panel se llama Educación, Empleo y Competencias Digitales. El panel anterior que ha moderado Elena Pisonero ha terminado con esa gran pregunta. Estamos preparando a nuestras generaciones. El empleo está demostrando que tenemos a las personas necesitadas para el mercado. Y la realidad es que lo que nos dice el mercado es que tenemos un divorcio absoluto entre la oferta y la demanda en el mundo digital. Ofertas de empleo que no son satisfechas por ofertas de puestos de trabajo que no son capaces de ser atendidos por la oferta y las cualificaciones que estamos ofreciendo, no solo en España, sino en Europa. Con lo cual, el diagnóstico es: el sistema educativo y el sistema formativo
no está ofreciendo capacidades para competir a nivel global. Yo empezaría no por la universidad, sino por el mundo más abajo, que es donde hemos empezado al principio, donde han terminado hablando de capacitación y hablando del robot del que hablaban en la mesa precedente. No se trata solo de que usemos Internet para informarnos y para vender, sino se trata de crear personas capaces de producir en Internet. Y eso es lo que está demostrando el mercado que no tenemos. Los jóvenes son usuarios digitales, pero no necesitamos solo quien compre coches, sino quien produzca esos coches, porque justamente en Europa y especialmente en España lo que tenemos es un desempleo enorme, y ese desempleo responde, entre otras razones, a que la oferta no casa con la demanda, porque tenemos, se calcula en España, más de 70.000 ofertas de empleo no atendidas y tenemos un 50% de los jóvenes que supuestamente son nativos digitales desempleados. Entonces empezaría por el presidente. ¿Cómo explicas esa disfunción del mercado laboral y qué soluciones tiene la educación para no solo formar, sino informar y que eventualmente estemos generando esos empleos que además son de calidad? Bueno, yo no estoy muy seguro de que los jóvenes no estén preparados para la sociedad en la que vivimos, y también tengo mi duda de si no será que la sociedad en la que vivimos no está preparada para acoger a los jóvenes. Una vez me parece que es una cosa y otra vez me parece que es otra. Pero terminaba antes la mesa de antes diciendo que un programador había ido a China, que no tenía ninguna carrera. No digo nada si empezamos a ver los expedientes académicos de la gente más famosa por la innovación, y ayer mismo venía la prensa que Steve Jobs no estuvo en la universidad, Einstein tampoco, en fin, la cantidad de gente que no estuvo en la universidad. Quiere decir que hay gente que fuera del sistema educativo actual es capaz de entender qué es lo que está pasando en la sociedad en estos momentos. Y lo que ocurre es que la sociedad actual ofrece siempre los mismos puestos de trabajo para jóvenes que seguramente están pensando en otra cosa. Es decir, si se pudiera hacer, que yo creo que no se puede hacer, que el Gobierno de España, el Gobierno de cualquier comunidad autónoma, llamara a los jóvenes, hiciera una convocatoria individual, diciendo, oiga, ¿usted qué es lo que es? Yo soy ingeniero. ¿Quién lo dice? Lo dice el rey aquí, como decían antes, ¿no? Que acredita que es ingeniero. Pero además de ingeniero, ¿usted qué sabe hacer? ¿O qué le gustaría hacer? ¿O qué sueña? ¿Qué le apasiona? ¿Qué querría hacer? Y si presenta usted una idea, seguramente a lo mejor habría instrumentos, si es que los hubiera, para acompañar esa idea. Pero no estoy muy seguro de que estemos pensando en ese tipo de oferta de trabajo. Yo he leído que los próximos empleos, el 50% de los empleos que se van a ofrecer en los próximos 5 años no existen. No existen todavía. Y no es raro pensarlo porque un cuarto de los empleos que se han ofrecido en los últimos 5 tampoco existían. Pero no hay una sola universidad que esté preparando a la gente para los empleos que no existen. Gracias, presidente. Yo entonces me iría... No había terminado, pero bueno. Ay, perdona. Nada, no hay problema. Ya después seguimos. Yo quiero poner ya aquí de manifiesto, y creo que se ha mencionado muy rápidamente, pero sí, hablamos de universitarios. Yo creo que el problema no está solo en la universidad, está mucho antes. Tú has estado en todo el mundo tú estás en la universidad, pero tú has estado en lo que es la política educativa, muy centrado en universidades, pero el problema nace en lo que tú estabas diciendo. Pero es que el sueño no se lo tienes que preguntar al que ya se ha licenciado en telecomunicaciones, sino al chaval que tiene 10 años, para que desde ese momento se siembre la semilla y, sobre todo, se le den las herramientas para que, como el Zoe, del que hablábamos antes, se genere un amor o una pasión sobre la tecnología. La
Las universidades de ingeniería de España en los últimos 10 años han perdido un 30% de alumnos, cuando el mercado está pidiendo un incremento de tecnólogos. ¿Y por qué? ¿Por qué no estudia más gente ingeniería sabiendo que esa es una salida y que es casi una garantía de empleo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no llegan a la universidad, a las universidades técnicas? Bueno, buenos días. Yo quería, antes de nada, un simple mensaje rapidísimo para agradecer a Adey la invitación de poder acompañarlos hoy, y a Andrés, a Emilio, que me ha hecho preguntarme qué se esperaba de mí, ¿no? Me alegro mucho que también las preguntas pues nos orienten un poquito, ¿no? Y antes en el café estaba comentando con Juan Carlos un ratito y me decía, yo creo que con una pregunta que he hecho al final de la sesión anterior he provocado un debate que probablemente era parte de esta mesa, ¿no? Y como tú te has referido también en cierta forma al contenido de ese debate, empiezo por ahí y luego me voy a lo de los ingenieros si no tienes inconveniente. Y es, solemos exigir del sistema educativo que resuelva todos nuestros problemas, ¿no? Y esto sí que ha salido en la mesa anterior y Elena además ha cerrado casi así la mesa, ¿no? Cuando yo creo que los planteamientos sobre lo que queremos resolver no se pueden hacer solamente desde el sistema educativo. O sea, ya no solamente que no se pueden hacer solo desde la universidad, sino que en general el sistema educativo no es suficiente, ¿no? Hay una frase muy manida que cita mucho Marina y que él refiere a un proverbio africano, que es que para educar a un niño es necesaria toda la tribu, y José Antonio Marina me refiero, evidentemente. Sí, sí. Y yo creo que esto aplica también Universidad aquí, para ¿no? padres. Y esto aplica también aquí, pero no solo los padres, ¿no? Los padres, los medios de comunicación, la sociedad. Lo conecto con algo que reflexionaba también Juan Carlos hace un momentito sobre el papel también del ajuste entre la sociedad y la juventud, ¿no? Pero bueno, esto no puedo dejar de ponerlo encima de la mesa porque me parece un asunto relevante, ¿no? Que mientras estemos tratando temas como el que estamos tratando, pensando solo en el sistema educativo, pues estamos dejando de lado la necesidad de contar con una sociedad que responda en su conjunto a este estímulo de vocaciones en el ámbito tecnológico, esta forma de entender el mundo, el emprendimiento, y que por tanto no va a poder resolverse solamente desde la educación. Pero bueno, sobre el tema de los ingenieros, ¿no? Por no extenderme y ceñirme a la pregunta que me planteabas, bueno, yo me presentabas como ingeniero de telecomunicación. Yo suelo decir que fui ingeniero de telecomunicación en una vida anterior, porque hace mucho tiempo que me dedico a otras cosas, ¿no? Y cuando inicié mis estudios de ingeniería de telecomunicación en España había dos escuelas superiores de ingenieros de telecomunicación, una en Barcelona y otra en Madrid. Y pues claro, necesariamente éramos pocos los que estudiábamos ingeniería de telecomunicación. Hoy en un buen número de universidades españolas hay escuelas técnicas superiores de ingeniería de telecomunicación y hay muchos ingenieros de telecomunicación, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? De hecho, hay tantos como que no encuentran trabajo como ingenieros de telecomunicación. Lo digo porque el ajuste y la respuesta a las profesiones que se requieren en el entorno de la economía digital tampoco se logra solamente, y también hacías una referencia tú, desde la universidad, desde los estudios universitarios, ¿no? Sino que, de nuevo, es un asunto a abordar desde el conjunto del sistema educativo y desde el conjunto de capacidades formativas de una sociedad que no se circunscriben exclusivamente al sistema educativo. Es decir, que los profesionales que necesitamos para este impulso de la economía digital, que yo estoy de acuerdo con algo, yo voy a formular de esta manera, ¿no? Que es la que responde mejor a un momento en el que en el mundo se podría hablar, y no, lo dice un buen amigo mío, de la riqueza de los países en términos de conocimiento interno bruto en vez de en términos de Producto Interno Bruto, ¿no? Pues para esa economía digital, los profesionales que han de formarse no son solamente de la universidad, ni creo que el problema sea exclusivamente el que haya menos vocaciones en el ámbito de la ingeniería, una cuestión que, por cierto, afecta a toda Europa y que, sin embargo, para atender determinados ámbitos de la economía digital no afecta en la misma medida en un país que en otro, ¿no? O sea, ya nos afecta más a nosotros. Muy bien. Como conoces el mundo de la universidad, igual quieres añadir algo, María, a lo que ha dicho Félix, pero también un poco en el mundo en el que tú te mueves, que es los miedos. Tú hablas de la necesidad del olvido, ¿no? O el libro sobre todas esas cosas, y entra otra vez en un tema que se tocó antes, que es el riesgo de entrar en el mundo digital, las barreras que tenemos y cómo tiene mucho que ver al final con asuntos culturales, que es un poco a lo que se refería Félix, que decía que la educación es condición, y eso es frase mía, condición necesaria, no suficiente. Cuéntanos un poco en la parte de suficiencia.
Sí, a ver, yo creo que tenemos aquí en España y en Europa un problema con la aversión al riesgo y ese miedo al fracaso no solamente a nivel empresa, sino también como personas, los propios alumnos, ¿no? Por ejemplo, por poner una anécdota, el compositor de ópera Verdi, por ejemplo, fue rechazado en el conservatorio, no sé ahora mismo de música cuál era, de Italia, y luego terminó siendo un gran compositor de ópera, por ejemplo. O sea, que nos quitemos ese miedo al fracaso, tanto los propios alumnos. Antes comentaba Sofía Benjumea, pues que cambió completamente de actividad y que hubo un momento que estaba perdida y no sabía cómo orientarlo, pues que nos quitemos esos miedos y también ese miedo de la empresa, pues bueno, a volver a empezar. Ahora, se aprobó hace poco esa ley de segunda oportunidad y tenemos que hablar de una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad si es necesario, ¿no? Por ejemplo, ahí en Estados Unidos tienen otra visión con respecto al fracaso y luego aprendemos mucho más, creo, del fracaso que del éxito. Luego, bueno, quisiera resaltar también, al hilo de lo que comentaba el presidente Rodríguez Ibarra, cuando decía cómo formar a gente para empleos que todavía no existen a día de hoy. Pues creo que es importante también formar en valores, en actitudes y aptitudes con C y con P, ¿no? Y formar también a los ciudadanos en general, porque la formación empieza probablemente desde la familia, desde los padres. Y ahí, bueno, en Skills Digitales se decía antes que España está por detrás de la media europea. Creo que estamos todavía a tiempo de no perder el tren digital, pero desde luego tenemos que ponernos las pilas. Y sí que creo, pues, en relación con el papel de la universidad y que es necesario mejorar esa unión entre universidad y empresa y que el tejido empresarial al final vaya más de la mano del ámbito académico. Muy bien, muchas gracias. Ana, ¿qué se te ocurre para que demos empleo a los que no tienen empleo? ¿Qué atajos hay? ¿Es tan difícil? ¿Hay que ser ingeniero digital o ingeniero en desarrollo para...? Bueno, por cierto, Ana también es ingeniero y matemática, que no dije antes su formación, o sea que estamos aquí rodeados por dos ingenieros y dos humanistas. Bueno, yo falta? creo que a veces hay que mirar los números, ¿no? Y yo creo que el propio estudio que hizo ADEI sobre cómo se puede mejorar con las tecnologías la empleabilidad y el matching de la oferta y la demanda ha demostrado que en España la búsqueda de empleo digital es menor que la búsqueda de empleo digital en el resto de Europa. Por ejemplo, si cogemos los países nórdicos, Inglaterra, etcétera, nuestro estudio demostraba que esos están en el 70%, en el 80%, y nosotros estamos en el 40%, y si ya nos vamos a los universitarios, en el 67%. Pero lo que sí que encontramos es que el índice de conseguir más empleo depende muchísimo del nivel de... Si pasáramos del 63% de utilización de Internet para buscar empleo, 10 puntos más al 73%, encontraríamos 83.000 matchings de empleos hoy mismo en España, ¿no? Y si no fuéramos al full potential que tenemos hoy en día, si todo el mundo que buscara empleo lo buscara en Internet, estaríamos empleando 260.000 personas más. Y eso es clarísimo, es decir, que los propios que están buscando empleo no están usando toda la tecnología y la penetración digital que se necesita para buscar empleo. O sea que yo lo primero que recomendaría a alguien que está buscando empleo es mírate todo lo que puedas por Internet porque va a ser más fácil la búsqueda. Nosotros mismos, ahora mismo en Ideas for All, decidimos que íbamos a aumentar, siendo una empresa de 14, en 5 personas la plantilla. Los 5 empleos los hemos buscado en la startup por Internet. Unos han venido por Doméstica, otros han venido por InfoJobs, otros han venido por JobTalent. Es decir, que la gente está mirando en esos temas. Pero yo quiero ir un poquito más a la profundización de lo que a mí me parece que está pasando en la universidad. Y yo lo que creo es que la definición de qué es lo que se necesita graduar y cómo debe ser esa carrera y lo que están esperando las empresas, seguimos pensando todos que hay un mismatch porque las empresas están obsoletas. Y no es eso. Las empresas están buscando en este momento digital scientists y en esta room veo a Esteban Moro, que es uno de ellos, ¿okay? De la Carlos III. Están buscando STEMs. Están buscando ingenieros que sepan, que tengan habilidades de problem solving. Es decir, no se están buscando que tengas un máster en Business Administration. Eso ya no se valora. Cuando yo hago una entrevista, yo no estoy valorando eso. Yo estoy valorando la capacidad que tiene esa persona de resolver problemas, que ha hecho en su vida, ha prototipado algo. Es decir, yo creo que eso es importante. Entonces, la educación tiene que ir por eso. Yo creo que tenemos que pensar, la universidad tiene que pensar hoy en convertirse en una organización educativa exponencial. Y cuando digo exponencial, quiero decir que le enseñe a todo el mundo qué es una exponencial
y cómo va a ser su carrera y cómo va a ser este mundo de transformación, donde la transformación de fase es fundamentalmente son funciones, digamos, de power functions, de exponenciales. Y cuando eso está entendido, cualquier estudiante que ha entendido eso sabe que con su ambición puede saltar a los unicornios. ¿Por qué puede saltar a los unicornios? Porque prepara todo, su idea, su empresa, su prototipo, para dar el salto con las nuevas tecnologías a que el coste disminuya por un factor de 10, de 100, de 1000, a que no necesite crear una infraestructura física porque ha entendido que no necesita edificios, a que entienda que no necesita empleados fijos, porque lo que realmente necesita es coger empleados on demand para cada proyecto que necesita, y que tenemos que cambiar la visión de qué va a ser el mundo laboral del futuro y nos tenemos que olvidar de las premisas anteriores. Si no nos damos cuenta de que el mundo está cambiando, los que sí se han dado cuenta que está cambiando son los que están triunfando. Y si nos vamos a la universidad y nos vamos a los MOOCs, hoy en día hay más de 400 instituciones con MOOCs. Y hay más de 1.900 cursos de MOOCs que se han dado ya, y en cartera hay más de 1.000 en este momento, a punto de 500 que ya se han anunciado y 300 que han empezado en el mes de octubre. ¿Y quién se inscribe aquí? Más de 15 millones de estudiantes. Que hay algunos MOOCs que tienen un índice de éxito peor o mejor, o que hay un dropout de los MOOCs. Hay unos que sí, y que solamente se te queda el 20%, pero hay otros que consiguen índices del 90%, como Udacity y otros, porque hacen la preparación de sus MOOCs de otra manera. Nosotros en España tenemos también, ¿cómo se llama? Myriad, los de español, y podríamos convertirnos. De verdad, si quisiéramos, la Universidad Española podría, a través de Myriad, tener una herramienta para... nosotros podemos ser mucho más que lo hablamos ahora con Pedreño, mucho más que los franceses o los alemanes, que no tienen expansión del idioma. Nosotros tenemos expansión del idioma. Yo creo que hay muchísimas cosas que la universidad puede hacer, pero fundamentalmente para la formación y dar empleo, yo diría, hay que tener gente que sepa hacer Big Data, gente que sepa hacer Analytics, gente que sepa construir cosas, gente que haya aprendido a prototipar, y no podemos quejarnos hoy. La cantidad de tecnología con la que se puede prototipar hoy con 3D es espectacular. Y puedes prototipar, si quieres hacer una empresa for profit, como si quieres hacer una org. Hay una org que a mí me gusta hablar de ella porque me parece una belleza, que son los propios estudiantes de traumatología que han creado una red social universal en todo el mundo, donde hacen prótesis para los niños que se les falta un brazo, le falta una mano, le falta una pierna, con un voluntariado. Y se les hacen los prototipos en 3D y ya no le cuesta una prótesis $1.000 ni $2.000, cuesta $50. Eso es pensar exponencialmente, y lo está pensando la universidad, y está haciendo un spin-off, digamos, social con relación a eso. Entonces yo creo que los estudiantes que han entendido la exponencial, es decir, usar las nuevas tecnologías para reducir los costes y llegar a muchísima más gente y llegar a explotar globalmente, es lo que la universidad tiene que enseñar. Y si enseña eso, con eso es suficiente, porque todas las empresas saldrán beneficiadas. Porque yo creo que todo el mundo tiene talento. Lo que pasa es que cada uno tiene que buscar esa pasión donde puede hacer su exponencial. Y ese es mi mensaje. Presidente, aparte de que te interrumpí antes y termina, si viene al caso, pero ¿qué podríamos hacer? Porque la herramienta está ahí, están los MOOCs, está diciendo Ana que hay disponibilidad para encontrar trabajo, pero la gente no se va al mundo digital a buscar. ¿Qué podemos hacer para que la gente entienda el valor de la digitalización? Bueno, eso es lo que queremos hacer en ADEI, pero ¿por qué? ¿Cómo conseguimos romper esa barrera de ¿y para qué vale lo digital? Sí, vamos a ver. Yo fui anoche al cine y había gente que entraba con su entrada sacada por internet y gente que guardaba cola para sacar la entrada en la taquilla. Vas a un aeropuerto y hay gente que va con su tarjeta de embarque sacada por internet y gente que guarda cola para sacar. Hay gente que espera mañana para comprar un periódico para ver qué ha pasado hoy, y hay gente que lo de mañana le parece que es, cuando lo lee, que es una cosa antigua. Pero en fin, que el ciudadano a título individual no vea la importancia de Internet no tiene mucho significado para la sociedad. Pero, por ejemplo, hubo un grupo de empresas que era un emporio y que no se dio cuenta de lo que significaba Internet.
Esa empresa tenía el monopolio del producto que vendía y que fabricaba. Kodak, Kodak. por ejemplo. Entonces, Kodak no se dio cuenta de la importancia de Internet y hoy ha desaparecido. Entonces, eso sí que significa para la economía de un país, significa un despiste tremendo. Y otros que no se han dado cuenta de la existencia de Internet es la escuela. La escuela sigue educando exactamente igual que cuando no existía Internet. Es decir, nosotros depositamos a nuestros hijos en una escuela y nuestros hijos van de digitales, porque 18 horas al día son digitales, y de pronto durante 6 horas se convierten en analógicos. ¿Por qué? Porque nadie les reconoce su carácter digital. Bien, pero estamos hablando todo el tiempo de diagnóstico, tratamiento. No, el tratamiento es que la escuela, por ejemplo, debe dejar ya de ser el sitio donde se informa, porque vienen informados de casa los chicos, porque yo creo además que los chicos reciben más información fuera de la escuela que dentro de la escuela, y lo que tendrá que hacer el profesor y el sistema educativo es despertar fuera de la información la capacidad de la gente para hacer cosas. Es decir, debería salir un niño después de 18 años con su capacidad de innovación potenciada y debería salir sabiendo para qué sirve, qué le gustaría hacer, qué querría hacer, cuáles son sus actitudes y cuáles son sus aptitudes. Eso es lo que tendría que intentar descubrir la escuela y seguramente seríamos capaces de estar preparando a la gente para una sociedad que no sabemos ni... Es decir, nadie en la escuela está pensando en el sistema educativo cómo será la sociedad cuando se incorporen a ella los niños que empezaron en septiembre el curso, que tienen 3 años. Se van a meter en la sociedad al año 2035. Con lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿nos atrevemos siquiera a imaginar cómo será la sociedad en el año 2035? Pues es obligatorio empezar a pensar cómo será. Pero el debate educativo en nuestro país es si hay religión, si no hay religión, si hay educación por la ciudadanía, si hay reválida, si no hay reválida. Ese no es el debate. A mí que me importa que cambien las leyes o las dejen de cambiar. Si el debate es cómo somos capaces de educar a chicos digitales para una sociedad digital. Y eso no se está produciendo. Sí. Nos quedan solo 10 minutos. Hemos hablado de objetivos, diagnóstico y objetivos, tratamiento. Y se me viene al caso, creo que en Madrid este año ha empezado en la escuela pública la obligatoriedad de que los niños creo que son los de 11 años, a lo largo del curso tienen que construir una web. Todo lo que implica. El objetivo es que tengan una web preparada, construida por ellos, lo que implica incorporarles el cómo se diseña, cómo se programa, dónde se entra, dónde alojas. Pero que no bajen música porque si no serán piratas. ¿Cómo? Que no bajen música porque si no le llamarán piratas. Bueno, ahí entraríamos. Claro, en llamándole todo el pirata. tema. Ana, soluciones para romper esa brecha psicológica a lo digital. Yo creo que romper la brecha psicológica a lo digital se fundamenta en ideas. A mí me da igual cuáles son los medios. Los medios son los tecnológicos y me da igual lo que tenga a mi alcance. Yo creo que lo que hay que enseñarle a los niños es a poder desarrollar sus ideas. Y antes empezó un debate que Pisonero lo cortó rápido con Juan Carlos, que me pareció muy interesante. Yo creo que el mundo de las ideas, y hablo de las ideas porque mi startup es Ideas for All, ¿no? Y justamente el motivo por hacer esta startup fue porque a mí me parece que en la sociedad se desperdician muchísimo las ideas a lo largo de tu vida personal y a lo largo de tu vida profesional. Y esto lo que está consiguiendo es que por lo menos en las empresas no se desperdicien las ideas. Pero las ideas no solamente son válidas cuando se hacen, no solamente son válidas si yo la hago, como decía Elena Pisonero, lo siento que no esté aquí. Las ideas son válidas porque pueden inspirar a otros. Las ideas son válidas porque a mí me da igual que la haga Pedreño porque tiene más desarrolladores de Ruby on Rails y la va a hacer mejor que yo. Y yo se la cuento a él para que la haga él. Entonces, yo creo que en la educación, para mí es fundamental el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de cómo son las ideas, cómo puedo poner en marcha una idea por la que tengo pasión. Si es una idea de hacer una cosa física, ¿cómo le enseño a hacer esa ingeniería, esa cosa? ¿Cómo hace prototipos o no hace prototipos? Tienen que aprender a experimentar, que la iteración es fundamental, que no hay que esperar a la perfección para sacar una cosa al mercado porque el mercado se te ha ido y ya es tarde. O sea, que tienes que hacerlo iterando, corrigiendo. Y eso es lo que yo creo que hay que enseñar y que es fundamental para que se les quite el miedo a lo digital. Si le enseñas eso, cualquiera hará una web. Sí, quitar las pizarras y montar laboratorios. Absolutamente. María. Yo destacaría 3 posibles soluciones al problema del mismatch o las dificultades para casar oferta y demanda de empleo.
Por un lado, explotar las alianzas entre ámbito académico, ámbito empresarial y gobiernos y administración pública. Eso por un lado. Segundo, pues potenciar el employer engagement, o ese compromiso de las organizaciones en el aprendizaje de por vida, en el lifelong learning. Y para que las pymes puedan llevar a la práctica ese compromiso, pues es necesario apoyo, incentivos y financiación. Y por último, destacaría también pues, formar a quienes enseñan, que los profesores estén capacitados y que se incorporen a la enseñanza, pues, por ejemplo, el Internet of Things aplicado a la enseñanza, o el Big Data, plataformas colaborativas, los MOOCs de los que ya venimos hablando, y creo que todo esto puede contribuir a solucionar el problema. Y Félix, en tu opinión, y además ahora con la visión iberoamericana. Bueno, una declaración de fundamentales. O sea, yo creo que hay muchas cosas que cambiar en la universidad. Lo dejo ahí, no, porque para que no parezca que soy un inmovilista en el tema universitario. Después, me parece fundamental que se aborde el impulso y el desarrollo de la economía digital con planteamientos integrales e integradores. Porque lo que yo tengo la impresión de ver muchas veces es intentos bien intencionados de abordarlo, pero desde espacios determinados o de políticas determinadas o de territorios determinados. Claro, cuando estábamos hablando de la escuela y hablabas de la experiencia de Madrid, claro, es que hay experiencias como la que impulsó el presidente Rodríguez Ibarra en Extremadura de mucho más largo aliento, o hay experiencias que se han impulsado desde el Gobierno de España y se han quedado ahí, como Escuela 2.0. Y claro, entonces si seguimos así, es decir, mirando solamente un trocito de la cosa, lo que hacemos en el aula o lo que hacemos en el aula de la educación general o en la universidad o las políticas de telecomunicación, y no nos centramos en abordar una política y unas acciones integrales, pues creo que vamos a fracasar repetidamente, porque sinceramente yo creo que nuestro país lo que necesita es un cambio de cultura muy profundo. No está solamente, vuelvo al uso de las tecnologías. ¿Qué harías para cambiar culturalmente al país? Pues una acción de Estado integral e integradora, de políticas diversas, de las que participen instituciones diversas, pero no hacer trocitos. O sea, si se hacen las políticas del Ministerio de Industria por un lado, las del Ministerio de Educación por otro, las acciones del Ministerio de Educación y las acciones en educación en cada comunidad autónoma sin mirar y sin llegar a una visión de país, pues creo que estamos condenados a repetir una vez tras otra. Y termino con una reflexión sobre el tema del empleo, ¿no? Porque sí, seguro que es cierto, vamos, que si en este momento hubiera más desempleados que utilizaran Internet como espacio para encontrar empleo y hubiera más empresas o más empleadores que pusieran sus ofertas de empleo accesibles a través de Internet, pues habría más, seguro más encuentros entre desempleados y puestos de trabajo, ¿no? Pero yo creo que tenemos un problema en España que es más grave que ese, porque esto, pues efectivamente los medios tecnológicos están, pues logrémoslo, y el problema que desde mi punto de vista hay más grave en España es que cuando hablamos de que tenemos una juventud sobrecualificada, a veces no nos preguntamos si no tenemos un sector productivo infracualificado. Entiéndanmelo bien, ¿eh? No quiero decir que no sean, en fin, muy notables los esfuerzos que hacen los empresarios, sino en qué medida nuestro sector productivo responde a esa economía digital y de qué manera podemos conseguir que nuestro sector productivo responda más a esa economía digital. Y entonces sí que habrá todos esos empleos que deseamos que estén justo en ese tipo de economía, ¿no? Pero, sí. Sí, claro. Sí, con relación a eso que estás hablando de las empresas y si estamos suficientemente digitalizadas, yo creo que las empresas en España no están suficientemente digitalizadas para abordar a lo mejor esa sobrecualificación que va a venir digital de los estudiantes. Creo que eso empieza desde arriba. Y si hacemos un análisis de los consejos de administración del IBEX 35 y miramos cuántos realmente tienen consejeros que sepan de digitalización, nos caeríamos ahora mismo con índices bajísimos. Los anglosajones llevan ya 5 o 6 años metiendo gente de startups, unicornios o no, gente con mucha experiencia digital, 1 o 2 o 3 en cada consejo de administración, porque esas son las decisiones que tiene que tomar la empresa en este momento. ¿Cómo digitalizo? ¿Cómo hago la transformación digital? ¿Tengo expertos o no? Os puedo decir que en ese momento hay 2 o 3 personas en el board que son bastante digitales. Acabamos de contratar a un nuevo, digital officer. Se acaba de contratar a una persona en marketing que tiene experiencia digital y vamos a hacer una transformación digital de toda forma. Pero quiero contar otra anécdota. Somos los primeros españoles que vamos a vender en Alibaba, en China.
Sabéis que Alibaba tiene dos momentos en China donde vende, que es el Black Friday y la nueva, digamos, fiesta que se ha inventado, la de los solteros. En la de los solteros, que fue la última que hicieron, vendieron 9 billones de dólares en un solo día. Hay pre-bookings de un mes, pero venden en un solo día. Bueno, pues nosotros en este Black Friday, que se estima que va a ser como mínimo los 9 billion of sales, vamos a vender 50 productos españoles a través de día. Y vamos a llevar no solo productos de día, como Bonté u otros, sino estamos llevando, por ejemplo, pues aceite Carbonel. Va a ser la primera vez que se hace esto en China. No es que vayamos a vender mucho, pero al final hemos podido entrar y lo que tú dices es, bueno, yo voy a tener mi propio e-commerce, sí, pero me tengo que aliar con el líder. Si queremos realmente tener volumen, pues vamos a aliarnos con Alibaba, ¿no? Y ese es el tipo de alianzas y de cosas que tenemos que empezar a pensar en el momento que estamos exportando, ¿no? Y a mí me falta una discusión aquí en todo el día que es muy importante, que es el crowdfunding, ¿no? Y la importancia que esto tiene hoy en día para la financiación de startups. Estamos hablando todos que si no tenemos ángeles, que si no tenemos a la financiación de la administración, pero es que hay la administración del sector privado, uno a uno, que crea en tu idea. En este momento, la financiación de los digamos, de los Kickstarters de turnos y todos los que hay, está siendo mayor que la de los VCs y los ángeles en Estados Unidos. Nadie hubiera apostado por eso hace 2 años. Y eso va a pasar en España. No ha pasado todavía en Europa por eso, por la regulación de los 28, que por fin nos han dejado un pequeñito hueco para hacer crowdfunding, donde no puedes gastarte más de 10.000 euros, donde no puedes hacer no sé qué, donde no sé cuánto. Por favor, seamos más flexibles en la legislación y las regulaciones que estamos poniendo, porque eso abriría un campo enorme. Y otra cosa que tengo que decir, porque siempre reivindico el tema de la mujer siempre consigue menos financiación que los hombres, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, como startupera. ¿Qué ha pasado con Kickstarter? Que la mujer consigue más financiación que el hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres están invirtiendo en Kickstarter y están invirtiendo en proyectos de mujeres. Y lo dejo ahí. Bueno, aquí hay muchísimos temas que quedan, pero tenemos que dejar abierta la mesa a hacer un par de preguntas porque se nos ha ido ya casi el tiempo. No sé si alguien... Sí, Andrés, por supuesto. Aquí en primera fila, por favor. Siento intervenir porque probablemente hay que darle protagonismo a otros, pero lo decía que como parte de la universidad me siento pues obligado casi a intervenir. Primero felicitaros porque habéis dicho cosas muy interesantes y muy estimulantes. Ana María, yo cojo nota de todo lo que habéis dicho. Sin embargo, Feri, casi iba un poco centrado y provocado por tu intervención, porque da un poco la imagen de que, y es la imagen que es, ¿no? Que el sistema universitario español, y no solamente español, está como atrincherado, esperando que la sociedad digital de alguna forma tome el protagonismo. Yo siempre he dicho lo contrario. Yo creo que en la sociedad del conocimiento las universidades tienen que tomar el liderazgo y hacer los cambios. Es decir, he escrito bastante en mi blog de que las universidades deben salir de la zona de confort. Estamos en una zona de confort los universitarios, los trienios, los sesenios, la agencia, creando una investigación extraordinariamente irrelevante, no hibridando el conocimiento, no respondiendo a las necesidades que tiene la sociedad en este momento y con 5 millones de parados. Exportando talento, el mejor talento español, probablemente el mejor formado en el sentido convencional del término, de muchas titulaciones, de máster, etcétera, está yendo fuera, que evidentemente tienen capacidades de trabajo, pero no focalizadas para dar la competitividad y la productividad que la industria y la sociedad necesita, ¿no? Y de esto se trata precisamente las jornadas. Entonces, hay casi algo enquistado en el sistema, y es que tenemos que preguntarle a todo el mundo y hacerlo por consenso. Claro, si yo en el año 95 cuando era rector de la universidad, le llego a preguntar a mi universidad todas las tonterías que hice en digital, pues a todos hubieran dicho, no, nada, absolutamente, ¿para qué vamos a complicarnos? Las hice. Y la segunda vez que me presenté, conseguí un 98% de respaldo. Probablemente quizá esa no fue la causa. Pero es así. Ahora me siento extraordinariamente orgulloso de lo que hizo mi universidad en los años 90. La biblioteca virtual Miguel de Cervantes, el primer campus virtual. Todavía incluso nos queda algo de eso. Somos, por los MOOC, uno de los campeones. Tenemos ahora un MOOC que tiene 100.000 emprendedores. Bueno, yo creo que queda ahí. Realmente no hay que esperar un cambio cultural. Hay que liderar ese cambio cultural. Y ese cambio cultural tiene que liderarse de la política
Evidentemente, desde las instituciones sociales, eso intentamos hacer en ADI, un poco intentar no liderar, pero sí provocar que el liderazgo se transfiera a los políticos, a las organizaciones, todo esto, ¿no? Y desde la universidad yo creo que efectivamente, Félix, que creemos tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos estructuras magníficas que probablemente no son en Europa, tú estás en ellas, en Iberoamérica, 1.200 universidades, del Santander Universidades, de Universia. Realmente ahí sí estamos explotando la ventaja del idioma. Estamos implicando a las empresas, qué más lujo de tener el Santander Universidades implicado en esto. Pero la duda es, ¿estamos realmente sacando en materia digital provecho a esto? Bueno, eso sería mi reflexión, ¿no? Yo si puedo contestarte, no porque yo esté en ese campo, pero porque por casualidades de la vida lo que puedo decir es que la Carlos III acaba de montar un centro, una institución de Big Data, que la preside Javier Solana y que la va a dirigir Daniel Peña, el exrector, y que ya tiene varias empresas asociadas a eso, porque se va a crear un hub que sea de Digital Data Excellence en una universidad española. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que puedo decir es que el rector Juan Romo, después de varias reuniones con nosotros y con Ideas for All, ha decidido que se va a utilizar nuestra plataforma de ideas para presentar de manera democrática la estrategia, el plan estratégico universitario, y se va a hacer un debate durante 3 meses digital, con profesores, personal administrativo y estudiantes. Eso es un paso adelante. La Juan Carlos III también está pensando en hacer cosas similares en su conectividad con los alumnos. Hay cosas que están saliendo, hay rectores, vicerrectores como Pilar Laguna que están muy interesados en la digitalización y cómo eso puede afectar a la educación. Empezamos a verlo. Lo importante es, como tú dices, que Alicante fue pionera, pero que eso se expanda, ¿no? O sea, no es que no haya ninguna digamos, iniciativa, hay muchas, ¿no? Pero tenemos que ver más, ¿no? Por ejemplo, en día. Nosotros necesitamos un tema de Big Data específico, todavía no hemos encontrado quién lo resuelva, pero no lo ha podido resolver IBM y vinieron los técnicos de Estados Unidos. No, ¿por qué? Porque tenemos una de las bases de datos más grandes de españoles, con 10 millones de usuarios, que como mínimo se mueven 5 millones al mes, y queremos unas cosas que todavía no está la resolución software informático listo. Bueno, pues eso. Una última pregunta de la mesa, Perdona, por alusiones. A ver, por eso he hecho una declaración de sentimiento, de inconformismo, ¿no? Precisamente, porque ya me imaginaba que en fin, alguien como el profesor Pedreño, con el que me une una buena amistad desde esos tiempos que él recordaba, pues iba a hacer una reflexión de este tipo. Sí, yo creo que hay muchas cosas que cambian en la universidad y que las universidades pueden hacer mucho más. Es más, creo que serían unas instituciones excelentes para poder liderar ese cambio cultural en España, ¿no? El asunto, y por eso yo trataba de abrir algo el foco, o sea, estoy de acuerdo totalmente con las reflexiones, sí, pero yo trataba de abrir el foco manteniendo esa declaración de inconformismo, porque a veces parece que dejamos a las universidades solas y ya lo tienen que resolver todo, ¿no? Y entonces ni les damos las condiciones para que lo puedan hacer. De todo tipo, ¿no? Regulatorias, económicas, ni generamos las señales de estímulo para que lo hagan y se animen, ¿no? Y claro, entonces dejadas solas también se convierten en un espacio muy fácil al que delegar responsabilidad. Entonces dicen, no, pues si hay desempleo es porque las universidades no preparan para el mercado de trabajo. Claro, a renglón seguido se lleva uno a todos los jóvenes titulados españoles a Alemania y se colocan. Y son productivos y competitivas las empresas en las que están. Entonces, esa era mi reflexión, ¿no? Pero, por supuesto, comparto 100% el papel que podría jugar la universidad, y yo creo que debería jugar la universidad, y además son de estos espacios donde uno se gana su autonomía en el liderazgo de ese cambio cultural. Pero también sigo defendiendo que hay que darle un planteamiento integral, integrador, y un acompañamiento de políticas públicas y social, ¿no? Como decía. Yo creo que una educación no es digital porque en el aula se utilicen herramientas digitales. Como un sistema político tampoco es digital porque se utilizan las herramientas digitales para mandar vídeos y cosas de esas a la gente y tal y cual, porque eso no es digitalizar. Es decir, yo creo que una educación será digital cuando seamos capaces de cambiar la forma de enfrentarnos al proceso educativo. Es decir, siempre se ha dicho
que los españoles somos muy malos para los idiomas y que sabíamos saliendo mucha gramática, pero no sabemos hablar. Bueno, eso pasémoslo a otras muchas asignaturas y es exactamente lo mismo. No sabemos los ríos de España, sí. ¿Para qué sirve eso? Pues como el que hace un sudoku, para nada. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Porque siguen, aunque te lo enseñen a través de Internet, sigue siendo el mismo proceso de aprendizaje. Nada, cero. Bueno, yo creo que no queda tiempo, no sé si hay alguien que tiene una urgencia enorme, sino que se guarde porque así como en el mundo digital y como decía Ana, el conocimiento y el crecimiento es exponencial, en las jornadas el tiempo es limitado y es suma cero. Todo lo que consumamos nosotros demás se lo estamos quitando al siguiente panel. Agradecer a los 4 que habéis estado aquí. Yo creo que nos queda un regusto en que hemos empezado, como es típico español, cainitas, hablando de todo lo que hacemos mal, pero afortunadamente creo que se han podido poner en valor iniciativas que hay en España que son esperanzadoras y lo que tendríamos que de alguna manera es hacerlas más visibles, que tengan más repercusión mediática, porque el ejemplo de lo que hiciste tú con el mundo digital en la escuela o lo que se está haciendo en las distintas, has hablado de la Carlos III, de la Juan Carlos I, aquí Andrés, que nos fue el pionero con la Universidad en Alicante y luego con los MOOCs. Esta Fundación Rafael del Pino está apoyando enormemente a todo lo que es el mundo digital y por la vía de la información y la informatización haciendo accesible. Yo creo que España está apretando el acelerador y en ADEI lo que intentamos es ponernos a velocidad. O sea que muchas gracias y dejamos paso a la siguiente mesa.